Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Pablo Seguel, soy médico psiquiatra, director médico de psiquiatría.cl. Vamos a hablar hoy día un poco de trastorno de pánico, que es una patología bastante frecuente, de consulta habitual en cualquier policlínico de salud mental y de psiquiatría, y también tiene una particularidad porque es un cuadro que se ve mucho en consultas de urgencia. Eh, Se trata de un cuadro clínico que mezcla manifestaciones psíquicas y manifestaciones físicas. ¿Mm? Hay como un entrecruce entre el cuerpo y la mente, ¿mm? Y ambas van eh, presentando algún tipo de sintomatología característica del pánico, ¿ya? Primero partir hablando de que se trata de episodios de angustia anormal o patológica, que se entiende como algo desproporcionado. ¿Mm? O sea, la gente que tiene ataques de pánico generalmente sienten un miedo y una sensación de temor que es perturbadora y carente de legitimidad, por así decirlo, porque son respuestas muy intensas a estímulos inexistentes muchas veces, ¿no? El ataque de pánico suele venir, como dicen los pacientes, de la nada, ¿no? No hay un estímulo claro que genera una sensación de miedo muy llamativa, ¿no? Y generalmente tiende a interferir con el funcionamiento de cualquier individuo que la sufre, ¿no? Ahora, dentro de las características principales está un pic de angustia que sufren los pacientes eh, con una reacción física bastante intensa que se puede agrupar como en varios clústeres sintomáticos. Hay clústeres, digamos, cardíacos, tipo taquicardia, palpitaciones, opresión precordial, hay síntomas respiratorios como sensación de disnea, síntomas más bien físicos como de extremidades, así como entumecimiento, hormigueo, adormecimiento de piernas, sensación de inestabilidad de la postura, agitación al respirar, sudoración y diaforesis muchas veces. Y todo esto se da en el contexto de una persona que tiene una sensación eh, muy abrumadora de estar sufriendo algo así como un ataque cardíaco, o que se está muriendo, o que se va a infartar, o que va a enloquecer sencillamente. ¿Mm? Los pacientes la reconocen como una sensación de extremo desagrado y que generalmente genera mucha preocupación en el individuo y también en el resto de las personas. No, las causas, la verdad es que no hay una claridad en relación a las causas. Se cree que hay algo así como un desorden a nivel de neurotransmisores en algunas áreas del cerebro. Plantear, por ejemplo, que las personas que sufren ataques de pánico tienen un umbral más bajo a la activación de la amígdala, que es una zona bien primitiva del cerebro que se activa ante las situaciones de alerta o situaciones de miedo. ¿Mm? Entonces, las personas que sufrirían ataques de pánico, se le activa esta zona cerebral eh, sin un estímulo presente, ¿eh? O sea, quienes enseñan de esto dicen que los pacientes tienen un miedo atroz, terrorífico, sin que haya nada presente en el lugar. Y la verdad es que es una especie de regulación de respuesta. ¿Mm? Probablemente hay componentes serotoninérgicos, GABAérgicos, pero la verdad es que esas son teorías más bien neurobiológicas. ¿Mm? Ahora, lo que yo sí podría comentar es que desde el punto de vista de la clínica, se dan un perfil de pacientes, ¿eh? Que son más bien pacientes con neurosis ansiosa, trastornos de ansiedad generalizada, que tienen generalmente un buen funcionamiento previo, o que incluso logran mantener buenos funcionamientos a pesar de estos ataques de pánico que sufren cada cierto tiempo. Eh, También hay una vinculación un poco estrecha entre síntomas fóbicos y ataques de pánico. Se dan personalidades también que son más bien con tendencias depresivas o tendencias ansiosas. Como todas las patologías que vemos los psiquiatras, el diagnóstico es clínico. No hay ni exámenes de laboratorio, ni neuroimágenes que vayan a identificar
o que vayan a ser más bien útiles para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Se trata entonces de un cuadro que tiene una aparición temporal y aislada de miedo, intenso malestar, y que se acompaña de 4 o más de los siguientes síntomas que voy a mencionar, ¿ok? Hablamos de temor de morir, temor de perder el control, la sensación de estar infartándose o de tener algún ataque cardíaco, mareo, desrealización, despersonalización también le ocurre a los pacientes que tienen ataques de pánico, y toda esta sensación de angustia intensa y abrupta se acompaña de palpitaciones, sudoración, temblor, disnea, ahogo, malestar torácico, como lo mencioné hace un rato, náuseas, hay personas que vomitan en medio de una crisis de pánico. Y generalmente el diagnóstico es ese. Quiero mencionar también que los pacientes generalmente llegan a servicios de urgencia cuando no conocen estos ataques de pánico, cuando son sus primeras veces, por así decirlo, y son evaluados por médicos internistas o urgenciólogos, en donde se hace un estudio completo que podría realizarse en cualquier servicio de urgencia. Generalmente a los pacientes se les realiza exámenes, neuroimágenes muchas veces, electrocardiograma, yo diría que es la regla, a todos los pacientes les piden electro, y la mayor parte de las veces los exámenes están sanos. O sea, son pacientes que tienen la sensación de estar padeciendo un ataque cardíaco, pero que en los exámenes de laboratorio y el registro de electrocardiograma no aparece absolutamente nada y los pacientes están sanos físicamente. Bueno, yo creo que el gran versus es con el trastorno de ansiedad generalizada, que es una condición, más bien le llamaría yo. El trastorno de pánico o el ataque de pánico aparece, ¿cierto? La persona está en su día a día normal y de repente, en forma abrupta, inesperada o espontánea, aparece la crisis de pánico, ¿no? Y esto puede durar algunos minutos, algunas horas en algunos casos. La sensación de desagrado es transitoria, temporal, y después el paciente vuelve a su basal, a su funcionamiento normal, por así decirlo. Los trastornos de ansiedad generalizada son un poco distintos porque en las personas ansiosas la expectación, la sensación de inquietud, de que algo va a ocurrir, la preocupación por el presente y el futuro, eh, la sensación también como de intranquilidad, tiende a ser más bien algo permanente, ¿no? Las personas ansiosas son excesivamente preocupadas por distintos temas, ¿no? Y generalmente son por temas más bien cotidianos, del día a día, por el futuro también. Es algo más permanente, más constante, ¿no? Muchas veces el trastorno de ansiedad se da en personalidades ansiosas, ¿no? Por eso yo prefiero hablar casi de una condición, por así decirlo. Sí, yo creo que hay que diferenciar un trastorno, en el trastorno de pánico, perdón, un tratamiento del cuadro agudo, del cuadro de estado, cuando vemos el ataque panicoso, y un tratamiento de mantención a futuro. Generalmente, para el ataque de pánico como tal, que tiene una prevalencia anual en la población general de un 2 a un 5%, o sea, una prevalencia bastante alta, el ataque de pánico en sí mismo se trata con benzodiazepina, ¿no? Porque eso es lo que se hace en cualquier servicio de urgencia, ¿no? Se usa benzodiazepinas orales, sublinguales, intramuscular, endovenosa en casos más severos, que es algo que también vemos en las urgencias psiquiátricas habitualmente. Y con ese tipo de medidas, aparte de la contención, que el paciente esté en un ambiente adecuado, en un ambiente tranquilo, idealmente acompañado por algún familiar, eh, psicoeducar en relación al trastorno de pánico, explicar que no se trata de una dolencia cardíaca, sino más bien de un tema psicológico, psiquiátrico, ¿no? Y con ese tipo de medidas, la verdad es que la mayoría de los pacientes se calman. También los pacientes se calman mucho cuando uno les muestra que los exámenes de laboratorio y el electrocardiograma están totalmente sanos. Eso es algo bastante tranquilizador. Ahora, cuando los pacientes tienen ataques de pánico recurrentes en el tiempo,
lo que hacemos es más bien usar ansiolíticos serotoninérgicos, ISRS, tipo escitalopram, paroxetina, sertralina y otro tipo de ISRS, que son más bien tratamientos de mantención que deben usarse durante un tiempo limitado también, como todo tratamiento con ISRS. En relación a las estrategias de prevención, primero el paciente tiene que estar absolutamente empoderado de su diagnóstico, debe conocerlo, debe reconocer que ante un ataque panicoso eh, se está en el momento padeciendo más bien de una dolencia psíquica, psicológica, más que de un tema físico. Eso ya es algo que alivia a los pacientes. Hay estrategias cognitivo-conductuales de mindfulness que podrían ser útiles para ir calmando la sensación de angustia abrupta que tienen estos pacientes. Eh, el uso también de fármacos en SOS es indudable y que ayuda a evitar que esto vaya increciendo, o sea, que si aparece algún síntoma vago, alguna sensación de angustia, palpitaciones, por ejemplo, dificultad respiratoria, el paciente pueda controlar y evitar que se exacerbe la sintomatología y usando benzodiazepinas eso sirve también. Generalmente ese tipo de estrategias, siempre acompañada de procesos psicoterapéuticos, son de bastante utilidad. Las dolencias psiquiátricas en general alteran mucho la calidad de vida. Esto principalmente porque cuando hay sintomatología psiquiátrica, la mayor parte del tiempo también hay algunas alteraciones a nivel cognitivo. O sea, una paciente o un paciente que tiene ataques ansiosos, ataques de pánico, probablemente va a estar más inatento, más desconcentrado, va a estar con menor productividad en general y el funcionamiento se va deteriorando. Además que hay una preocupación que es bastante comprensible en las personas que sufren ataques de pánico, es que esto no se vaya a repetir, ¿no? Como la sensación de que esto va a venir nuevamente, va a irrumpir nuevamente y generalmente se deteriora la calidad de vida porque el paciente está expectante de que en ciertas condiciones, en ciertos escenarios, el ataque de pánico se pueda repetir, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una condición que es la agorafobia, que es algo así como una complicación de los trastornos de pánico, en donde los pacientes empiezan a sentir que estar en ciertos lugares muy concurridos, con muchedumbre, o lugares pequeños, encerrados, o lugares en donde podrían no ser ayudados, son espacios que pudiesen precipitar un nuevo ataque de pánico. Por eso muchas veces pacientes que tienen esta dolencia en forma recurrente empiezan a tener algunas conductas como de evitación. Entonces evitan la locomoción pública, el transporte público, ir en un metro, ir en un bus, evitan los lugares concurridos como centros comerciales, supermercados, etcétera. Entonces puede generarse una especie de aislamiento en quien sufre de este tipo de trastorno. Los temas fóbicos también son bien importantes, porque finalmente el paciente siente que el único lugar seguro y de resguardo va a ser su casa, finalmente. Este tipo de síntomas, la agorafobia, los síntomas evitativos, las conductas fóbicas deben ser tratados prontamente en psicoterapia para que el paciente vuelva lo antes posible a su medio habitual y pueda salir a trabajar, ir a la universidad, hacer deportes, etc. Bueno, en relación al futuro del tratamiento del trastorno de pánico, la verdad es que, como en otras dolencias psiquiátricas, eh, el fuerte tiene que ver con una recuperación más bien integral del usuario, ¿ya? Entonces pienso yo en estrategias de mindfulness, en psicoterapia, en terapia ocupacional, en lo terapéutico que puede ser el deporte, porque eso ya está archiprobado, muy medido, ¿no? Y las estrategias farmacológicas que van a seguir siendo similares hasta nuevo aviso. O sea, eh, en la mayor parte del mundo el trastorno de pánico se sigue tratando de la misma forma, ¿no? No ha habido grandes cambios ni grandes transformaciones.